bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero sigue diciendo el verso número 3: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Otra versión dice: Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus heridas. Así que el perdón tiene que ver también con la sanidad. Cuando uno es perdonado, uno puede sanar del corazón. A veces la vida nos lleva a una serie de situaciones que nos van dañando interior y exteriormente, pero cuando viene el Señor nos limpia, nos purifica y nos restaura, no solamente en lo interior, sino en lo exterior. Mencionaba también la semana pasada que cuando viene el regalo del Padre, que es el Espíritu Santo, el beneficio del don de Dios a través del Espíritu Santo, viene la presencia de Dios a nuestra vida y provoca en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y parte de la voluntad del Señor es que nosotros podamos recibir esos beneficios, recibir ese perdón, ese amor y sobre todo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Así que el salmista continúa diciendo en este salmo: Él es el que perdona todos tus pecados. Y hablar de pecados es hablar de algo que nos constriñe a todos, a ti, a mí, a tus padres, a tus amigos, a los compañeros de trabajo, de escuela. Todos somos pecadores. La Biblia dice, según Romanos, que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos. Dios nos separó de esa gloria que Él nos ofrece o que Él nos tenía preparada. Pero al venir Jesús a morir en la cruz, a través de su muerte y su resurrección, Él nos vino a reconciliar con el Padre. En otras palabras, restauró nuestra relación con el Padre. Antes estábamos separados de Dios, pero ahora podemos acercarnos hasta el mismo trono de su gracia y poder recibir de Él todos los beneficios que mencionábamos hace un momento, que el Padre ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que le alaban. Y bueno, hablar del perdón es algo que tenemos que humanamente reconocer, que el pecado entró, dice la Escritura, por un hombre llamado Adán, y el pecado fue a través de desobediencia, y la desobediencia trajo como consecuencia la muerte. La paga del pecado es muerte. Así que así como la desobediencia vino a través de Adán y pasó a toda la humanidad, a todo ser humano, por eso todos somos pecadores. Pero Dios no quiso que el mundo o el ser humano muriera eternamente, sino que consideró el enviar a su Hijo a la tierra para que Él viniera al mundo, naciera, como lo dijimos la semana pasada, todo el proceso de nacimiento del Señor Jesús, desde que fue un niño, adolescente, adulto, hasta llegar a cumplir el propósito que era venir a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que cuando Jesús vino para morir en la cruz, Él vino a restaurar esa relación, vino a perdonar nuestros pecados a través de su muerte. Dios cargó en Él, dice la Escritura, el pecado de todos nosotros. Así que podemos empezar de esta manera. Aunque todos somos pecadores en el mundo, pero Jesús vino para cargar el pecado de todo el mundo y que a través de la muerte fuera pagado ese pecado y poder tener esa libertad de acercarnos al Padre. ¿Qué implica el pecado? El pecado es una separación. El pecado es algo que nos separa de Dios, pero el recibir a Jesús en el corazón es el volver a restaurar nuestra relación con Dios, acercarnos a Dios, el poder hablar cara a cara con Dios. Dice la Escritura en el Salmo 68, verso número 5, que Él es el padre de huérfanos y defensor de viudas. Y decíamos la semana pasada que antes éramos huérfanos porque no éramos parte de la familia de Dios, pero cuando recibimos a Jesús como Salvador, somos parte de esta familia de Dios. Así que somos hijos de Dios. A todos los que le hemos recibido y hemos creído en Él, el Señor nos da la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que entrando con esta temática que hemos estado desarrollando durante estas últimas semanas, quisiera llevarte por favor a Santiago capítulo número 1, verso número 16. Si usted recuerda, mencionamos la semana pasada que no debemos de errar, no debemos de equivocarnos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Y Santiago en este capítulo 1, verso número 16, vuelve a mencionar esa palabra acerca de no errar, de no equivocarnos. Y la verdad, el ser humano tiende a equivocarse.
El ser humano tiende a caminar de acuerdo a su pensamiento y a su corazón, o a lo que ve según las circunstancias, y no ha aprendido a caminar en base a la voluntad de Dios. Por eso cuando Santiago escribe esta carta, en ese capítulo 1, una de las cosas que menciona es que no nos equivoquemos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevan a la muerte. Hay muchos caminos que te pueden llevar tal vez a traer algo de satisfacción a tu vida interior, a tu vida personal o familiar. Pero al final de cuentas, si esos caminos no están siendo de parte del Señor, esos caminos te van a llevar a la muerte. La Biblia dice que solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. En San Juan 14:6 dice la Escritura que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así que hoy yo te quiero invitar a que no te equivoques esta mañana en tomar una buena decisión. No te equivoques acerca de lo que Dios quiere ofrecerte esta mañana, y que tú puedas recibir el perdón de Dios. Porque no solamente es saber que Dios nos perdonó, o que Dios nos perdona como Padre siendo sus hijos, sino también reconocer que necesitamos ese perdón y tenemos que pedir ese perdón. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toque, se le abrirá. Cada día Dios va restaurando, va renovando, para llegar a la estatura del varón perfecto, creado según Dios en Cristo Jesús. No quiere decir que una persona, cuando recibe a Cristo Jesús, inmediatamente tiene una transformación o un cambio total. Porque su naturaleza carnal tiene que ir menguando de acuerdo a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y va a haber una lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual ahora en Cristo Jesús. Y esa lucha, con la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios, el cristiano que ha decidido vivir una vida en Cristo va a tener la capacidad de parte de Dios, que no podía en sus fuerzas, pero ahora con la ayuda de Dios podrá enfrentar todo aquello que su naturaleza humana enfrente, y podrá tener la victoria. Déjame decirte, quisiera enfatizar esto, porque el apóstol Pablo, cuando menciona estas palabras, es lógico que cuando una persona escuche alguna de estas acciones en las cuales se desenvuelve el ser humano, la mayoría de los seres humanos que han de alguna forma participado de estas acciones, se sienta evidenciado, se sienta como aludido, y pensar que es algo incómodo que le digan que es un pecador y que no entrará al reino de los cielos. Pero déjame decirte algo, te recuerdo que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. A lo mejor hay personas que no entraron en esta lista. Independientemente de esa lista, todos somos pecadores. El apóstol Pablo decía, el que está escribiendo estas palabras, de los pecadores yo me considero el primero. Él no se consideraba, y ya caminaba en la voluntad del Señor, pero él se consideraba que era un pecador, porque él sabía que cada día necesitaba buscar más de Dios, para buscar el perdón del Señor en los errores o en aquellas cosas en las que él pudiera equivocarse. Porque si alguno considera que no se equivoca o que no tiene errores, es un varón perfecto. Pero déjenme decirle, perfecto solamente Dios. No hay un ser humano que sea perfecto, que no cometa errores, que no se equivoque. Por eso el apóstol Pablo dice: no erréis ya, no sigan equivocándose, no sigan caminando por esos caminos que los llevan a la muerte. Es tiempo de pensar como Dios piensa y empezar a decidir sabiamente. Hoy el Padre te dice: hay un perdón que Él te ofrece, independientemente del camino que tú estés caminando hoy, o el camino que hayas estado caminando en el pasado. Hoy puedes determinar empezar una nueva vida, caminar en un nuevo camino, y ese camino es el camino hacia la voluntad del Padre. Dice el apóstol Pablo en el verso número 11, 1 Corintios 6, 11, y quisiera que pusieras mucha atención. Es muy importante el que podamos entender que parte de esta lista de pecadores que menciona el apóstol Pablo, éramos tú y éramos yo. En este caso, tú y yo fuimos parte de esta lista. Y si no estamos en esa lista, la podemos alargar, pero fuimos parte de los pecadores. Y dice la Escritura que éramos todos nosotros parte de esa actividad que nos llevaba a la muerte, pero que ahora decidimos dejar esa actividad por empezar a vivir una vida diferente que nos lleve a la vida eterna. El apóstol Pablo dice: y esto
afeminados, idólatras, fornicarios, adúlteros, avaros, ladrones, borrachos, maldicientes, estafadores. A algunos, dice así, esto eran algunos de ustedes. En otras palabras dice, estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos como ellos, éramos partícipes de ellos. No merecíamos entrar al reino del Señor, al reino de los cielos. No heredaríamos el reino de Dios. Pero dice la Escritura, pero ya. Y cuando dice ya, es ya. No hay que esperar. Desde el momento que tú reconoces a Jesucristo como Salvador y que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, y tú le pides perdón a Dios, hay un arrepentimiento en tu corazón y le pides perdón, en ese momento, ya, en ese momento hay justificación delante del Señor, y tú te puedes presentar delante del Señor con toda la confianza, con toda la seguridad de que Dios te va a escuchar, de que cuando tú dobles tus rodillas a Él, Dios va a inclinar su rostro, va a poner su oído cerca de ti para escuchar tu oración. ¿Y qué va a decir el Señor después de escucharte? Cuando tú le pidas perdón: hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Y qué maravilloso es escuchar esa palabra o esas palabras del Señor que nos dice: tus pecados te son perdonados. Porque el ser humano, en este caso nuestro prójimo en el mundo, muchas veces no va a perdonar tus errores, no va a perdonar el que tú te equivoques, no va a perdonar tus pecados. Pero qué bueno que Dios no es como el ser humano, porque Dios es el Dios, dice la Escritura, de amor. El amor de Dios es sobre todo aquello que pudiéramos pensar o imaginar. Nuestro intelecto humano no puede comprender tanto amor para que Él nos pueda perdonar, que a pesar de que por nuestros pecados su Hijo murió, Él nos perdona. Así que el Padre ofrece un perdón a aquellos que hemos determinado reconocer a Jesús como Salvador. Y estos éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido justificados, ya hemos sido limpiados. Y esto ha sido por parte de Dios y también por parte del Espíritu Santo y también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es pensar que Él nos perdonó y nos justificó gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque así lo dice el apóstol Pablo: justificados en el nombre del Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo menciona 4 pasos que yo quisiera que esta mañana tú pudieras conservar en tu corazón, y si lo puedes anotar ahí en tu casa, en un papel, en una libreta, para que tú lo puedas después tener como una guía de lo que tú debes de hacer para poder ser perdonado o recibir el perdón del Señor. Al final voy a poner un ejemplo de una persona que siguió estos pasos, pero hoy yo te quisiera llevar a la Escritura. Ve conmigo a segunda bueno, el apóstol Pablo primero menciona estos 4 pasos, pero uno de ellos que quisiera mencionar es que el apóstol Pablo menciona, si me acompañas a Hechos 17, verso 30, Hechos 17, verso 30, menciona el apóstol Pablo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que si algo el apóstol Pablo menciona es que después de que él tiene una conversión genuina de reconocer sus pecados y pedirle perdón a Dios y recibir el perdón, después él enseña y va y empieza a predicar diciendo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice la Escritura, ¿con qué propósito? Porque a través del arrepentimiento viene el perdón de pecados. Y hablar del arrepentimiento sería el primer paso. Arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento de nuestra condición. Decía al principio, el perdón Dios ya no lo da, Él ya nos lo está ofreciendo. Es algo que el Padre nos ofrece como hijos, pero tenemos que reconocer como hijos que hemos actuado mal y el Padre nos va a perdonar. Yo creo que los que tenemos hijos tenemos esa experiencia de cuando nuestros hijos se han equivocado al tomar algunas decisiones o han hecho cosas contrarias a la que como padres les hemos instruido.
y después ellos se acercan y nos piden perdón, arrepentidos, les hemos perdonado, y no una, dos, tres, cuatro veces. Hemos perdonado a nuestros hijos por amor, porque son nuestros hijos, pero tenemos que ver un arrepentimiento para poder otorgar el perdón. Y cuando hay arrepentimiento es un cambio de rumbo. Así que el arrepentimiento es el primer paso. El segundo paso tiene que ver el darle la espalda a aquello que antes estabas haciendo, o tener un cambio de actitud de acuerdo a lo que antes tú hacías, hacerlo totalmente diferente, o simplemente dejarlo de hacer. Como en la lista que mencionaba el apóstol Pablo, tendríamos que dejar de hacer aquellas cosas. Eso es arrepentimiento, y empezar a vivir una vida nueva haciendo lo que Dios nos pide. Lo tercero que podría mencionar que el apóstol Pablo nos enseña es que no solamente basta con el arrepentimiento o el cambio de actitud, sino que empecemos a caminar en el propósito y la voluntad del Señor. El apóstol Pablo lo definía de esta manera diciendo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, como lo hemos estado predicando. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Él se negaba a sí mismo. Él se crucificó juntamente con Cristo Jesús diciendo: ya no vivo yo. En otras palabras, mis deseos, mis sueños, mis anhelos los llevo a la cruz, para que ahora sean los anhelos, los sueños, todo lo que Dios quiera hacer con mi vida, porque ahora vivo para Él. No vivo para agradarme a mí, sino vivo para agradarlo a Él. Y lo último es que seamos obedientes. Yo creo que esos 4 pasos son determinantes: el seguir a Jesús en obediencia, el no permitir que nuestra naturaleza humana nos vuelva a arrastrar a lo que hacíamos antes. Dice la Biblia: el viejo hombre que ha quedado atrás, que debe ser sepultado, que debe de hacerlo uno morir, y dejar que nazca el nuevo hombre creado según Dios. El caminar en obediencia habla de lo contrario al pecado. La desobediencia que mencioné al principio de Adán fue el pecado, y el pecado vino a todos los hombres. Pero la obediencia del cristiano ahora en Cristo Jesús, la obediencia a su palabra en todo lo que Él nos enseña, va a justificarnos, va a limpiarnos, va a perdonarnos. Por eso Jesús es nuestro mayor ejemplo, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si ya no vivimos nosotros y Cristo vive en nosotros, tenemos que vivir una vida en obediencia, y en obediencia a la palabra de Dios. Déjame llevarte al Antiguo Testamento, si me acompañas. Segunda de Crónicas, capítulo número 7, verso 14. Dice la escritura, hablando el Señor, diciendo lo siguiente: si se humillara mi pueblo, y está haciendo mención de lo que el apóstol Pablo y que el Señor Jesús de alguna manera dejaron establecido. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice lo siguiente: y oraren. Primer paso, oraren. Segundo paso, buscar en mi rostro. Tercer paso, necesitan recibir el Espíritu Santo, porque cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir el poder para que ya el enemigo, Satanás, no influya en ustedes, en su naturaleza carnal, y entonces tengan el poder para poder vencer no solamente a Satanás y sus demonios, sus huestes espirituales, sino también vencer la naturaleza carnal. Porque la Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y es una lucha que se tiene continuamente todos los días. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es, dice la Escritura, quien puede sujetar a la carne para que Dios se manifieste. Por último, quisiera llevarte a esta reflexión de una mujer pecadora, vamos a llamarle así. Yo no sé si usted ha escuchado que de repente le dice a alguien: pecador, pecadora. Y había una mujer que sí fue pecadora. Era considerada y conocida como una mujer pecadora, no de buena fama. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y Jesús la perdonó. Y ella decidió seguir a Jesús. Y ella empezó a caminar con el grupo que seguía a Jesús. Era una de las seguidoras de Jesús. Pero un cierto día, antes de que el Señor Jesús fuera a cumplir su propósito de ser aprehendido y ser muerto en la cruz del Calvario, esta mujer fue movida por el Señor con un propósito. Dice la Escritura que esta mujer fue a un lugar donde supo que Jesús se encontraba. Una invitación que le hicieron a Jesús para comer en una casa.
Y esta mujer, que era considerada como una pecadora, en ese momento hizo lo que acabamos de expresar en este sermón, en estos pasos que el apóstol Pablo menciona, pero también que el Antiguo Testamento menciona según Crónicas, y lo mencionamos hace un momento. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, verso 36. Jesús entra al hogar, a la casa de un hombre llamado Simón, el fariseo. Así que los fariseos y los escribas eran hombres que pues estaban siempre cuestionando lo que el Señor Jesús enseñaba. Y tal vez este hombre invitó al Señor Jesús para tenerlo en su casa y platicar con él acerca de las escrituras, de lo que él enseñaba, y tratar tal vez de recibir algo bueno o tal vez rechazar lo que Jesús decía, no lo sé. Pero la Biblia dice que Jesús aceptó la invitación y fue a la casa de Simón, el fariseo. Verso número 36 del capítulo 7 de Lucas dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, escucha bien, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y esto estaba haciendo la mujer delante de todas las personas. Ella no tuvo miedo de que la juzgaran, ella no tuvo miedo de que la condenaran. Sabía que había personas ahí que la conocían como una mujer pecadora, pero ella no tuvo temor porque ella ya conocía de Jesús, ya había oído hablar de Jesús, y en su corazón estaba la decisión de seguir a Jesús y darle al Señor Jesús lo mejor, lo que ella tenía o poseía. Esta mujer, dice la escritura, que lloraba a los pies de Jesús, enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos y derramaba ese perfume ungiendo sus pies. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo dentro de sí: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y que es una pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, como diciendo, me va a enseñar algo, para eso lo invité a la casa. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuáles de ellos le amará más? Simón el fariseo le contestó lo siguiente: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿cuántos pecados tenía esta mujer? Muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué hermoso escuchar. Yo creo que esa mujer, cuando escuchó tus pecados te son perdonados, ya en ese momento fue justificada delante de Dios, fue limpiada delante de Dios, fue santificada delante del Señor. Era pecadora, ya no es pecadora. Estaba en la lista que el apóstol Pablo menciona, pero había sido sacada de esa lista para ahora estar en la lista del reino de los cielos. Qué maravilloso es saber que esa mujer escuchó esas palabras del Señor diciéndole: tus pecados te son perdonados, porque fue valiente, porque fue decidida, porque fue determinante, porque no se dejó llevar por las circunstancias, ni por el qué dirán, ni el qué pensarán de ella. Ella fue valiente y no tuvo miedo a seguir a Jesús. Yo te quiero invitar, antes de hacer la oración, para invitarte a que tú puedas recibir el perdón del Padre, a que escuches
este hermoso canto que habla de no tener miedo a seguir a Jesús, de saber que el seguir a Jesús va a hacer que tengamos la capacidad para seguir adelante y no voltear para atrás, sino mantener nuestro amor. Dice la Escritura, el que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. Y cuando tú recibes el perdón del Señor, vas a poder experimentar el amar a Dios, como dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es determinante que tú ames al Señor Jesús. Así que escucha este hermoso canto y no tengas miedo. Esta mañana es la mañana que Dios quiere perdonarte a ti y que tú puedas recibir ese perdón. Solamente tienes que seguir estos 4 pasos. No tengas miedo a seguir a Jesús. La importancia de saber que con la ayuda de Dios podemos superar todo aquello que enfrentemos. Y así como esta mujer que no tuvo miedo entrar a donde estaba Jesús con las demás personas, postrarse, llorar, pedir perdón y derramar ese perfume. Yo no sé qué es lo que tú puedas ofrecerle al Señor esta mañana. Esta mujer ofreció un perfume de gran precio, pero déjame decirte que para el Señor no era tan importante el perfume, sino era el corazón de esta mujer al derramarse con lágrimas delante de Él, postrándose delante de Él a sus pies. Hoy yo te quiero invitar a que en tu hogar, allí en tu casa, no importa quién esté a tu alrededor, que tú puedas, como esa mujer, no tener miedo a seguir a Jesús, a tomar la determinación de recibirlo en tu corazón y pedirle perdón. No importa que te señalen con el dedo y que te estén diciendo tú no puedes buscar o ser una hija de Dios, o tú no puedes hacer algo bueno. Recuerda que el hombre es malo por naturaleza, Dios es bueno, pero toda buena dádiva desciende de lo alto. Y Dios te va a dar el Espíritu Santo, la promesa, el don perfecto para que tú puedas hacer aquellas cosas que antes no podías hacer y que puedas ser una mujer, un hombre que puedan servir y buscar al Señor. Hoy te invito a que hagas esta oración conmigo y que tú le puedas decir: Señor, perdóname y yo te quiero recibir en mi corazón como mi Salvador. Inclina tu rostro en tu lugar y repite conmigo esta oración si es posible. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana y en este lugar, yo te doy gracias porque puedo ver a través de esta transmisión, y no solamente ver, escuchar tu palabra, que me recuerda que tú eres un Dios que perdona, un Padre que perdona a sus hijos. Y hoy yo quiero reconocer en mi corazón, humillado, humillada delante de ti, que he hecho cosas malas y que tal vez esté en la lista que el apóstol Pablo mencionó. Y si no estoy en esa lista, yo reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado. No merezco ser llamado tu hijo, tu hija. Pero si tú me perdonas, Señor, y me haces tu hijo, tu hija, yo te voy a amar y te voy a servir y te voy a seguir. Hoy te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero ser igual, quiero ser diferente. Restáurame, sáname, límpiame, santifícame, justifícame. Quiero ser llamado tu hijo, llamado tu hija, y que este día sea un parteaguas en mi vida, un antes y un después, donde yo pueda seguirte, Señor. Y no importando lo que digan de mí, no importando lo que hablen de mí, aunque en mi vida pasada haya sido un pecador, una pecadora, Señor, yo quiero seguirte a ti, con que tú me digas, Señor, esas palabras como le dijiste a esa mujer: tus pecados te son perdonados, para mí será suficiente. Hoy, Señor, te recibo como mi Salvador y reconozco, Señor, que tú eres ahora el Hijo de Dios, y reconozco al Padre como mi Padre, y yo me constituyo como hijo, como hija en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos felicitarte si tú has hecho esta oración en tu casa, y a la vez invitarte a que tú sigas escuchando estos mensajes a través de las transmisiones que tenemos todos los domingos en este horario.